Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 46, El ataque de Abraham. Algunas personas se miraron inmediatamente con hostilidad. 5 minutos después, nadie había hecho ninguna oferta. Sin embargo, Edward se sintió aliviado. Como había señalado el boticario gordito, estas personas no se negaban porque los amuletos de extensión invisibles fueran malos, sino porque eran demasiado pobres. Eso tenía sentido. Esta reunión de Beyonders estaba compuesta principalmente por individuos de secuencia baja. ¿Cómo pudieron eliminar así sin más varios miles de libras? Con eso en mente, recorrió la sala con la mirada y dijo: muy bien, ya que asistiré a futuras reuniones de todos modos, si alguien decide que quiere una, puede contactarme entonces. Pero no puedo garantizar que no se hayan vendido para entonces. Tras una breve pausa, continuó: a continuación, tengo una serie de pociones con diversos efectos: curación, alivio del dolor, coagulación sanguínea, claridad mental, estabilidad emocional, e incluso crecimiento del cabello. El boticario regordete protestó de inmediato: oye, hombre, solo porque te hice un par de preguntas adicionales estás tratando de robarme como cliente, ¿de verdad es necesario? Edward extendió las manos con impotencia. Resulta que yo también sé hacer pociones. Además, las mías probablemente no sean tan efectivas como las tuyas, así que las venderé a un precio más bajo. Coma maldijo el boticario regordete entre dientes. Poco después, varias personas, tras confirmar los precios, compraron algunas botellas, principalmente pociones curativas y para la coagulación sanguínea. Sorprendentemente, el producto más vendido resultó ser la poción para el crecimiento del cabello. Edward ganó rápidamente casi 200 libras. Tras asegurarse de que nadie más quería iniciar una transacción, habló por última vez. Por último, busco adquirir sangre cristalizada de calamar de Lavos, savia de mandrágora y extracto de cicuta venenosa. Además, si alguien vende objetos místicos con propiedades defensivas, no dude en contactarme. Edward no carecía de capacidad ofensiva en ese momento. Incluso si no podía ganar una pelea, siempre podía usar la aparición para escapar. Lo que le preocupaba era ser emboscado y eliminado de un solo golpe. Una mujer cuyo rostro estaba completamente oculto por la capucha habló: puedo preguntar por ti, pero ahora mismo no tengo nada a mano. Luego añadió: tengo dos armas en venta. Una es un gran hacha desgarradora, produce cuchillas de viento con efectos desgarradores al blandirla, lo que la hace efectiva tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Aún se puede usar durante 2 años más. 380 libras, o la cambio por una fórmula bárbaro de secuencia 8 con un pago adicional. Algunos individuos de aspecto imponente mostraron un claro interés, pero nadie habló primero. La otra es una daga corrosiva. Al apuñalar a un objetivo, le aplica cierto grado de corrosión. Si alcanza un órgano vital, puede asegurar una muerte rápida. Le quedan 3 años de vida útil. 250 libras. Las dos armas no tardaron en ser compradas, una por un hombre corpulento y la otra por la siniestra serpiente negra. En cuanto a Edward, ya había sido olvidado. Desesperado, volvió a alzar la mano. Ejem, si alguien tiene lo que busco, por favor, póngase en contacto conmigo. Por desgracia, solo el boticario regordete le echó un par de miradas más. Pronto volvió a quedar silencio en el salón. Entonces, el hombre siniestro llamado Serpiente Negra soltó una risita y dijo: Backlund se ha vuelto más caótico últimamente. Especialmente algunos lunáticos, parecen estar buscando algo desesperadamente. El boticario regordete interrumpió con impaciencia: si intentas vender algo, ve al grano. Tuve suerte, continuó Serpiente Negra. Hace unos días, me topé con un pirata que acababa de regresar de Bayam. Perdió el control durante un ataque de dos locos, y los tres acabaron muriendo juntos. Mientras hablaba, sacó de una bolsa de tela negra una muñeca pequeña y fea, del tamaño de la palma de la mano. Esto es algo que obtuve de la escena. La iglesia lo llama artefacto sellado, pero yo lo llamo muñeca burlona. ¿Comillas qué hace?, preguntó alguien. Al ser lanzado, provoca a todos en un radio de 50 metros. Aquellos con un nivel de secuencia 7 o inferior se verán obligados a atacarlo, los individuos con un nivel de secuencia 6 sentirán su atención atraída hacia él de forma forzada, e incluso los de nivel de secuencia 5 se verán afectados en cierta medida. La habitación entera se estremeció al instante.
Para los Beyonders de su nivel, esta habilidad era increíblemente poderosa. Solo el boticario gordito frunció el ceño y preguntó, un momento, si entendí bien, dijiste todos. ¿Eso incluye al usuario? No. Serpiente Negra se encogió de hombros. Así es. El anciano de Wisdom siempre sereno, finalmente habló. Comillas, ¿cuáles son los efectos negativos? Cada vez que lo uses, la próxima vez que actives la muñeca, el efecto de provocación será aún más fuerte. Si lo usas repetidamente, llegará un punto en que tus ojos no verán nada más que la muñeca. Comillas, jajaja. Entonces, ¿qué sentido tiene comprarlo? Para colocarlo en tu tumba como decoración cuando mueras, se burló el boticario sin reservas. Pero podría salvarte la vida en un momento crucial, ¿verdad? Además, si tu oponente intenta huir, puedes usar esto para obligarlo a quedarse y luchar, replicó Serpiente Negra, recorriendo la habitación con la mirada. 3.500 libras. ¿Alguien interesado? Una vez que llegas a la secuencia 5, básicamente puedes ignorar sus efectos. ¿No te tienta? Secuencia 5. La mayoría de las personas aquí probablemente no serían capaces de avanzar a la secuencia 5 en toda su vida. Inicialmente, algunas personas se habían mostrado interesadas, pero al conocer el precio, perdieron el entusiasmo de inmediato. Edward se quedó mirando la fea muñeca, con la mente acelerada. El efecto de la muñeca burlona era esencialmente una poderosa habilidad de control. La única razón por la que la gente la descartaba era por su capacidad de atacar indiscriminadamente y sus graves efectos secundarios negativos. Pero, ¿y si pudiera ignorar su efecto provocador? Cuando avanzó a la secuencia 8, Maestro de Trucos, obtuvo la habilidad, sin restricciones, podía consumir espiritualidad para eliminar cualquier efecto de control que lo afectara. Cuanto menor sea la diferencia entre las secuencias, mayor será la probabilidad de éxito. La provocación forzada de la muñeca burlona se consideraría un efecto de control. Si pudiera anularlo, este objeto místico sería absolutamente perfecto para él. Edward reprimió su entusiasmo y consideró un problema más práctico, no tenía suficiente dinero. Comillas, ¿cuál es el precio mínimo que aceptarías? Serpiente Negra, que estaba a punto de guardar la muñeca, miró a Edward con sorpresa. Luego soltó una risa siniestra. Ah, parece que tenemos aquí a alguien con buen gusto. Déjame pensar, ¿qué te parecen 3.200 libras? ¿O podrías cambiar uno de tus artículos de almacenamiento por ello? Eso no va a pasar. Edward hizo un gesto como si se cerrara una cremallera sobre su boca. Olvida que te lo pregunté. Serpiente Negra se encogió de hombros y, de repente, pareció recordar algo. Sonrió. Oh, quizás te interese otro objeto que encontré en la escena del crimen, perteneció a uno de los locos. Te permite escuchar la voz de un ser superior. Si tienes suerte, podrías interpretar información valiosa y obtener un poder inmenso. Si no tienes suerte y descifras una maldición, pues, mala suerte. El farmacéutico gordo inmediatamente se burló. Serpiente Negra, deja que este idiota viva un poco más, ¿quieres? ¿Este tipo siempre tuvo que hablar así? En ese momento, Ojo de la Sabiduría aplaudió. Eso es todo por esta noche. Como de costumbre, todos saldrán uno por uno, con un intervalo de 3 minutos entre cada salida. Edward fue el último en irse. Justo cuando estaba a punto de salir, Ojo de la Sabiduría habló. Comillas, ¿de dónde sacaste la ubicación de este lugar? Comillas, ¿qué? Casi todos los presentes fueron invitados personalmente por mí, y usted claramente no es uno de ellos. Edward se volvió para mirarlo y respondió con calma, lo compré en el mercado negro. Me costó 20 libras de oro. Ojo de la Sabiduría frotó el anillo de esmeralda en su dedo y sonrió levemente. Ya veo. Bueno, hasta la próxima. Adiós, señor. Edward asintió y se adentró en la oscuridad. Avanzando rápidamente por varios callejones desiertos, usó la aparición para llegar a un pequeño apartamento. Desde allí, activó un traslador para regresar a Ciudad Tingen. Como era de esperar, cayó de espaldas. Edward suspiró con impotencia. Audrey jamás aceptaría usar un traslador. Incorporándose lentamente, gritó hacia el dormitorio, Lilith, ya estoy de vuelta. En ese instante, una voz fría resonó de repente en la habitación. Grave, frenesí. Mierda. El cuerpo de Edward se quedó paralizado a mitad de camino. Su mente se quedó completamente en blanco, como si hubiera perdido la capacidad de pensar. Restricción.
Con la vista borrosa, vio a una mujer alta que se acercaba rápidamente, era Christine. Sus brazos se movieron velozmente, desatando una ráfaga de ataques, descargas eléctricas, hechizos congelantes y otras habilidades se abalanzaron sobre él. Los últimos vestigios de su racionalidad le gritaban que esquivara, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Comillas sin ataduras. En el segundo siguiente, quedó envuelto en luz eléctrica. Su cuerpo se entumeció, pero al mismo tiempo, su mente se sintió repentinamente fresca y lúcida, su rasgo de liberación se había activado. No hay tiempo para pensar. Antes de que el resto de sus ataques pudieran surtir efecto, Edward se desvaneció con un crujido. La expresión de Christine se ensombreció. Imposible. Grabé. Un cuaderno desgastado apareció en su mano, y sus páginas se pasaban rápidamente. Ante ella se materializó una puerta del viajero que conducía al mundo de los espíritus. Edward reapareció detrás de ella, tambaleándose mientras alzaba su varita. Comillas confundo. Un resplandor intenso surgió de repente. La conciencia de Christine vaciló, y la puerta del viajero que estaba construyendo se derrumbó antes de que pudiera estabilizarse. Haciendo un esfuerzo por concentrarse, volvió a hojear las páginas de su cuaderno. Grabé. La figura de Christine parpadeó y desapareció de la habitación. Edward la persiguió de inmediato, solo para verla reaparecer a 10 metros de distancia. Se teletransportó 3 veces más, escapando del perímetro de la calle Tulipán. Otra puerta del viajero comenzó a formarse ante ella. Se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. Mordiéndose la lengua con fuerza, se obligó a mantenerse consciente y volvió a lanzarse hacia adelante, corriendo directamente hacia la puerta del viajero. Comillas lapiditis. Justo cuando estaba a punto de entrar, Christine se transformó en una pequeña tortuga. Sus 4 patitas rechonchas se agitaron inútilmente en el aire antes de que se desplomara al suelo. Unos segundos después, volvió a su forma normal. Comillas dejar estupefacto. Un rayo de luz la impactó de lleno en la cabeza, haciéndola salir disparada hacia atrás. Cayó al suelo con fuerza y perdió el conocimiento. Comillas Wingardium Leviosa. Blapivitis. Un cubo de basura flotó hacia ella, transformándose en cadenas que se enroscaron fuertemente alrededor de su cuerpo. Las piernas de Edward cedieron y se desplomó en el suelo. Uf, qué susto. Aunque la magia espiritual era poderosa, perder la iniciativa podía cambiar las tornas al instante. El ruido de hace un momento debió haber llamado la atención. Tengo que irme, rápido. Ignorando el entumecimiento de sus extremidades, Edward se puso de pie a duras penas, agarró a Christine y el cuaderno que se le había caído, y se apareció de nuevo en el número 5 de la calle Tulip. En cuanto llegó a casa, se desplomó sobre el sofá. Era la primera vez que experimentaba una descarga eléctrica y, si era posible, no quería volver a sentirla jamás. Al menos, parecía que no intentaba matarlo, o tal vez sí quería, pero no tenía o no había registrado un ataque letal. De repente, su espiritualidad se encendió con una intensa advertencia. El cuerpo de Edward se tensó y apretó su varita. Comillas, ¿quién anda ahí? Unos segundos después, un pequeño gato negro emergió de la oscuridad. Lilith se lamió su diminuta lengua rosada, como si acabara de beber agua. Su pelaje estaba húmedo y ladeó la cabeza con confusión. Comillas, miau. Lilith. Edward suspiró aliviado y la alzó en brazos. ¿Dónde te escondías hace un momento? ¿Te intimidó esa mujer? Miau. Lilith emitió un suave gemido y le acarició el pecho con sus patas. Edward finalmente se relajó y centró su atención en Christine. La mujer aparentaba tener 24 o 25 años, era alta y de figura bien proporcionada. Tenía el cabello largo y castaño oscuro y unos llamativos ojos azules. Sus rasgos no eran particularmente deslumbrantes, pero poseía un innegable encanto fuerte y heroico. MMMH. Unos minutos después, sus pestañas revolotearon al recuperar la consciencia. Su primer instinto fue escapar, pero las cadenas la sujetaban con fuerza. Luchó un par de veces antes de clavarle a Edward una mirada fría, permaneciendo en silencio. Edward se cernía sobre ella, mirándola desde arriba. De acuerdo, empieza a hablar, ¿por qué me atacaste? Entiendo que me reconociste como un Beyonder. Es normal que desconfíes y trates de evitarme. Pero, ¿por qué seguirme? ¿Por qué tenderme una emboscada? Edward sacó una daga corta y la apretó contra su delgado cuello. Si no dices nada, tendré que matarte para protegerme. Christine dudó unos segundos antes de apretar los dientes y hablar en voz baja. Yo, estoy aquí para vengar a mi hermano. Edward parpadeó. ¿Comillas qué?
Nunca he matado a nadie en mi vida, afirmó rotundamente. Bueno, excepto a Megose, pero ella ya no contaba como humana. Backlund, al sur del puente, calle Verdi 32. Christine escupió una frase con frialdad. Comillas, no lo has olvidado, ¿verdad? La mente de Edward iba a 1000 por hora. Después de un momento, finalmente recordó. Ahí fue donde el desafortunado descendiente de Abraham perdió el control. El mismo lugar donde había obtenido las fórmulas de las pociones de la secuencia 8 y la secuencia 7. Comillas, eres de la familia Abraham. Capítulo 47, Reencuentro con Klein. Christine apartó la mirada apresuradamente. No. Edward pensó un momento antes de preguntar, la información sobre tu familia se mencionaba en el diario de tu hermano. Escribió que era huérfano, que sus padres habían fallecido, y nunca mencionó tener una hermana. Permaneció en silencio un rato antes de hablar finalmente. Su padre era mi tío. Era el último varón de nuestro linaje en esta rama. Recuperando lentamente la compostura, sus ojos brillaron con odio. Así que lo admites. Lamento informarle que su hermano probablemente perdió el control tras consumir una poción y falleció hace unos meses. Edward relató brevemente los hechos y luego sacó la llave maestra que guardaba en el bolsillo de su abrigo. Esto es lo que quedó después de que perdiera el control. Christine miró fijamente la llave con la mirada perdida, intentando instintivamente alcanzarla, solo para darse cuenta de que sus manos seguían fuertemente atadas. Edward apretó los dedos, sujetando la llave con fuerza en la palma de la mano, y preguntó con curiosidad, tengo mucha curiosidad, ¿cómo determinaste que yo fui quien mató a tu hermano? O mejor dicho, ¿cómo reconociste mi conexión con él con tan solo una mirada? Ella miró a Edward con extrañeza. Adivinación. Soy astróloga de la secuencia 7. Oh, casi había olvidado que los astrólogos tenían habilidades de adivinación. Entonces, primero adivinaste el lugar donde murió tu hermano, y luego realizaste otra adivinación en el lugar para encontrarme. Edward arqueó ligeramente una ceja. Estás mintiendo. Christine replicó rápidamente, comillas no, busqué cuidadosamente en el sitio y encontré un mechón de tu cabello. En ese caso, deberías haber sabido que yo no fui quien mató a tu hermano. Las adivinaciones oníricas que realicé solo mostraron imágenes fragmentadas. No podía estar seguro de si eras el asesino o no. Por eso no te ataqué mortalmente ahora mismo, quería capturarte primero para confirmarlo. Si fueras realmente inocente, te habría dejado ir. Bueno, entonces, realmente debería darle las gracias. Edward se recostó en el sofá, observando atentamente a Christine. Se dio cuenta de que no estaba contando toda la verdad y estaba pensando en cómo lidiar con ella. Las fórmulas para la secuencia 6 y posteriores en la ruta del aprendiz estaban controladas principalmente por la familia Abraham. Anteriormente, había considerado recurrir a Force si no podía obtenerlas él mismo, pero el problema era que Force era demasiado perezoso. Si dependiera de ella, su ascenso se retrasaría considerablemente. Pero ahora, una descendiente viva de Abraham se había presentado en su puerta. No podía dejar escapar esta oportunidad. Matarla por un simple malentendido sería un terrible desperdicio. Mientras Edward sopesaba sus opciones, Christine también estaba sumida en sus pensamientos. Sabía que su vida o su muerte dependían por completo de aquel hombre de aspecto joven, y no tenía forma de resistirse, había subestimado gravemente su fuerza. De repente, las cadenas que la sujetaban se aflojaron y Edward habló con una expresión amable. Como se trató simplemente de un malentendido y ya lo hemos aclarado, puede marcharse cuando quiera. Se quedó momentáneamente aturdida, pero rápidamente aprovechó la oportunidad para caminar con cautela hacia la puerta. Justo cuando llegaba, la voz de Edward resonó. Espera. Christine se tensó de inmediato. Edward extendió el cuaderno. ¿Olvidaste algo? El libro se parecía mucho al libro de hechizos de viaje de Leimano que Force adquiriría más tarde en la novela original. Correspondía a la habilidad de la secuencia 6 del camino del aprendiz, escriba. Era bastante útil en las secuencias medias y bajas, e incluso en las secuencias superiores, seguía siendo valioso. El rostro de Christine reflejaba cierta sorpresa. Comillas, ¿me lo vas a devolver? Por supuesto. Edward retiró el libro. En realidad, no, a menos que estés dispuesto a pagar el precio para recuperarlo. Comillas, ¿cómo se llama este objeto místico? No sé. Antes, cuando usaste frenesí contra mí, si hubieras rematado con algunos ataques fuertes, podrías haberme derrotado de inmediato. Porque, en cambio, elegiste habilidades más débiles como descargas eléctricas, congelación y destellos de luz.
Apretó los labios antes de responder con rigidez, solo quería capturarte, no matarte. Veo. Edward sonrió. Hace poco luchaste contra alguien, ¿verdad? Las habilidades que habías registrado previamente se agotaron, y como todavía te persiguen, no has tenido tiempo de recuperarlas, ¿cierto? Las pupilas de Christine se contrajeron bruscamente. Comillas, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque utilicé legilimancia. Edward se frotó las sienes, sintiéndose agotado. Hacía un momento, había guiado sutilmente la conversación y distraído a Christine para indagar en sus pensamientos, pero solo había logrado vislumbrar una pequeña parte de lo que ella estaba pensando activamente. Utilizar la legilimancia contra los Beyonders estaba demostrando ser significativamente más difícil, y requería más energía, que contra la gente común. Edward soltó una risita. Solo estaba adivinando, pero ahora estoy seguro. Su expresión se endureció. Comillas, ¿conoces las fórmulas para la secuencia 6 y posteriores del programa de formación de aprendices? No. Comillas, ¿sabes dónde encontrarlos? Comillas, no. Comillas, ¿de verdad no sabes la fórmula para la secuencia 6 o superior? Apretó los dientes y repitió, no lo creo. TSK, a juzgar por lo que había deducido de Legilimenki, ella decía la verdad. Se debía a que tenía un estatus demasiado bajo dentro de la familia Abraham, o era demasiado joven para tener acceso a fórmulas de secuencia superiores. Supongo que en tu familia los ascensos se consiguen consumiendo directamente pociones preparadas de antemano, ¿es así? Comillas, te equivocaste al adivinar. Ella replicó desafiante, luego se dio la vuelta y atravesó la pared, desapareciendo. Espero que ella realmente pueda llevarme hasta la familia Abraham. Edward no temía que desapareciera para siempre. Era evidente que tenía otro propósito al buscarlo esa noche, y puesto que tenía un objetivo, sin duda regresaría. La única pregunta era, ¿qué era exactamente lo que buscaba? Sin importar nada más, ya le había obsequiado un artefacto sellado muy útil en su primera visita. Solo por eso, ya era una benefactora muy generosa. Una sólida calificación de 5 estrellas. Ahora, veamos qué capacidades conserva aún este portátil. A la mañana siguiente. Cuando Klein llegó a la empresa de seguridad Blackthorn, descubrió que todos estaban inmersos en una acalorada discusión. Comillas, ¿qué pasó? Klein tomó la taza de café que Rosanne había preparado para todos y preguntó. Comillas, ¿qué está sucediendo? No estoy segura, solo espero que no sea nada grave. Rosanne parecía preocupada. Reclinándose en su silla con las piernas apoyadas casualmente sobre el escritorio, Leonard dijo perezosamente. Anoche hubo una batalla de Beyonders en la calle Tulip, no causó muchos destrozos, pero despertó a bastantes personas. ¿Calle Tulipan? Klein se quedó momentáneamente desconcertado. No estaba lejos de donde vivía. Supongo que el capitán asignará a alguien para investigar pronto. Esperemos a ver qué pasa. ¿Cómo está el viejo Neil estos días? Preguntó Klein. Tras recibir una carta anónima la última vez, Klein informó inmediatamente al capitán. Corrieron a casa del viejo Neil y lograron traerlo de vuelta justo a tiempo antes de que perdiera el control por completo, poniéndolo a salvo tras la puerta de Chanis. Pero esa fue solo una solución temporal. La puerta de Chanis podía impedir que el viejo Neil perdiera aún más el control, pero no podía devolverle la normalidad. El verdadero problema era que revivir a su amante era una obsesión de la que el viejo Neil jamás podría desprenderse, así que tendría que permanecer encerrado allí el resto de su vida. Sin embargo, mientras una persona estuviera viva, había esperanza. Posteriormente, intentaron adivinar quién había enviado la carta, pero como no quedaron rastros del aura del remitente, ni siquiera la adivinación por encima de la niebla gris dio resultado útil. Poco después, el capitán Dan Smith salió de su oficina y dijo, Klein, Leonard, diríjanse a Tulip Street e investiguen el incidente de anoche. Entendido, respondieron ambos al unísono, dándose la vuelta para marcharse. Esperar. Dan les entregó un registro. Aquí encontrarán información sobre todos los residentes de la calle Tulip, llévenselo. Klein y Leonard se pusieron sus uniformes de policía y tomaron un carruaje público hacia la calle Tulipan. Como eran los únicos pasajeros por el momento, Klein hojeó el registro mientras preguntaba, Leonard, ¿suceden a menudo incidentes en los que los Beyonders se pelean abiertamente de esta manera? Depende, dijo Leonard. Piénsalo, si fueras un don nadie lamentable al que acosaran constantemente, y un día, por un golpe de suerte, te convirtieras en un Beyonder con un considerable poder de combate, ¿elegirías esconderte o te vengarías de quienes te hicieron daño? Klein lo pensó detenidamente por un momento. Me escondería.
Bueno, esa no era la respuesta que esperaba. Klein continuó, además, tu escenario no tiene mucho sentido. ¿Cómo podría una persona común y corriente convertirse en un Beyonder por pura casualidad? Necesitaría la fórmula de una poción, reunir los ingredientes, prepararla con éxito y luego beberla sin perder el control. Enumeró los pasos con los dedos. Leonard soltó una risita y le dio una palmada en el hombro a Klein. Chico, todavía tienes mucho que aprender. Klein puso los ojos en blanco y volvió al registro. Mientras repasaba la lista de los recién llegados a Tulip Street, su dedo se detuvo de repente en un nombre en particular. ¿Comillas Eduardo? Leonard notó su breve vacilación. ¿Comillas qué ocurre? Klein sonrió levemente y señaló el nombre en el registro. Oh, acabo de ver un nombre conocido, pero debería estar en Backlund, así que probablemente sea solo una coincidencia. Aún así, ya que estamos aquí, empecemos con él. No tengo ningún problema con eso. Leonard se encogió de hombros. Sinceramente, creo que esto es solo trabajo rutinario. Dudo mucho que los Beyonders involucrados en la pelea de anoche sigan rondando por Tulip Street. Es más, puede que ni siquiera vivan aquí. Mientras su carruaje público continuaba su viaje, más pasajeros comenzaron a subir, lo que dificultó que continuaran su conversación. Klein simplemente cerró los ojos para descansar un rato, mientras Leonard miraba distraídamente por la ventana. 20 minutos después, llegaron a la calle Tulipán. Leonard respiró hondo el aire perfumado con flores y, con un tono exageradamente poético, suspiró, «Ah, me encanta esta calle. Un momento como este merece un poema». Klein se cruzó de brazos y esperó en silencio a que él actuara. Un minuto después, Leonard dio un paso al frente. «Quizás la próxima vez». Klein suspiró y se frotó la frente. Realmente no debería haber esperado nada. «Oye, eso no es culpa mía», declaró Leonard con razón. «Hace más de 100 años, el emperador Roselle ya escribió la mejor poesía de todos los tiempos. No nos dejó sitio a los recién llegados». Klein se sintió inmediatamente identificado con esto. «Comillas, tienes razón». Entre risas, llegaron al número 5 de la calle Tulipán. Leonard revisó el registro 2 veces. Tulipán 5, este es el lugar. Se acercó a grandes zancadas y llamó a la puerta. Un instante después, se oyó un suave clic y la puerta se abrió ligeramente, pero no había nadie allí. Leonard retrocedió al instante, intercambiando una rápida mirada con Klein. Ambos sacaron sus revólveres simultáneamente y se pegaron al marco de la puerta, uno a cada lado. Leonard hizo un gesto con los dedos. 1, 2. En ese preciso instante, un pequeño gato negro salió caminando, ladeando la cabeza con expresión de confusión. Comillas miau. Una voz desde el interior gritó, comillas Lilith. ¿Quién está en la puerta? Cuando Edward asomó la cabeza, se encontró con la visión de 2 guardianes de la puerta armados con pistolas, uno de los cuales no era otro que el mismísimo señor Fall. Klein se quedó paralizado. Es el de verdad. Edward miró alternativamente a los 2 hombres que estaban en su puerta y preguntó, comillas caballeros, ¿necesitan algo? Oh, esperen un segundo, usted es del club de adivinación, señor Moretti. Leonard enfundó su arma y arqueó una ceja. Klein, ¿este es realmente el Edward que conoces? Sí, es cierto, admitió Klein. Edward visitó el club de adivinación hace un tiempo y me pidió que le hiciera una lectura. Edward se adelantó con entusiasmo y estrechó la mano de Klein. De verdad, tengo que agradecerte de nuevo por lo de la última vez. Tu adivinación me ayudó a encontrar la poción perfecta. ¿De nada? Klein se quedó un poco desconcertado. Leonard parecía aún más sorprendido. Comillas espera, ¿qué? ¿De verdad le pediste a Klein que adivinara qué poción debías tomar? ¿Eso es posible? Un momento, ¿por qué este tipo reveló tan fácilmente que era un Beyonder? ¿Es un completo novato? ¿Por qué no? Rió Edward. El mundo del misticismo me era completamente desconocido. En lugar de elegir una poción a ciegas, guiándome por la intuición o la suerte, ¿no sería más inteligente consultar a un adivino de confianza para que me guíe? Leonard se acarició la barbilla pensativo. Vaya, eso tiene mucho sentido. ¿Y qué pasó después? ¿Funcionó realmente la adivinación de Klein? Comillas funcionó. En el momento en que la poción llegó a mi estómago, casi pierdo el control, dijo Edward con una sonrisa. Capítulo 48, ¿te atreves a engañar incluso al tonto? Lo siento, debí haber oído mal. Estás diciendo que, con la ayuda de Klein, casi perdiste el control. Klein se llevó la mano a la frente, sin palabras. ¿Acaso este tipo podía hablar con claridad? ¿Qué quería decir con casi perdí el control con mi ayuda? Claramente lo salvó después. Edward soltó una risita.
Sí, casi pierdo el control, pero lo importante es que no lo hice. Y precisamente por ese momento, conocí a la persona más importante, la más grande, la más admirable, que cambió mi vida por completo. Estoy dispuesto a dedicarle mi vida y mi alma. Alto, alto, alto. La vergüenza ajena de Klein estaba aflorando. A sus espaldas, Klein apretó los dedos con una fuerza descomunal. Lo único que deseaba era cavar un hoyo y meterse dentro. Leonard, dejemos esta conversación aquí. Todavía tenemos asuntos oficiales que tratar. Ah, claro. Ah, disculpen, me dejé llevar por la charla. Caballeros, por favor, pasen. Una vez sentados, Edward les sirvió un vaso de agua a cada uno. Disculpen, en casa solo tengo agua caliente. Se sentó frente a ellos y examinó a Klein de arriba a abajo. Señor Moretti, ¿no es usted un vidente? ¿Por qué es policía ahora? Ser vidente es solo mi trabajo secundario. Edward asintió con la cabeza, comprendiendo. Dejó la taza y, de repente, se puso serio. Señor Moretti, ¿y? Llámame Leonard. Muy bien, ya que nos conocemos, seré directo. Señor Moretti, sé que usted es un vidente. ¿Y usted, Leonard, también es un beyonder? Los dos intercambiaron una mirada antes de que Klein asintiera. Así es. Bien. Edward sacó una libreta y dijo, dime, ¿dónde estabas anoche alrededor de las 10 de la noche? ¿Qué estabas haciendo? Leonard parpadeó confundido. Murmuró, comillas anoche a las 10 de la noche. Acababa de terminar de leer la colección de poesía del emperador Roselle, y luego, un momento, no deberíamos ser nosotros quienes te preguntemos esto. La expresión de Edward permaneció seria. Disculpe, pero su condición de policía no significa nada para mí. Señor Moretti, ¿cuál es su respuesta? Klein se sentía perdido. Si no recordaba mal, habían venido allí con la orden de investigar el incidente del Beyonder de la noche anterior. Pero porque tenía la sensación de que, de repente, ¿eran ellos los interrogados? Señor Edward, ¿en qué calidad nos está interrogando? Comillas como miembro oficial de la Iglesia de la Noche Eterna. Klein y Leonard casi hablaron al unísono, nosotros también. Pero, ¿por qué no lo reconocieron? Leonard arqueó una ceja y sonrió con sorna. Señor Edward, hacerse pasar por un miembro oficial de la Iglesia de la Noche Eterna es un delito grave. Comillasa, parece que sabes bastante. Entonces no eres un beyonder salvaje. La expresión de Leonard se ensombreció. Siento decepcionarte, pero somos miembros oficiales de la Iglesia de la Noche Eterna de Tingen. Y, que yo sepa, no hay nadie llamado Edward en nuestro escuadrón de los halcones nocturnos. Nunca dije que perteneciera a la Iglesia de la Noche Eterna de Tingen, dijo Edward encogiéndose de hombros. Permítanme presentarme como es debido. Soy un funcionario de Backlund, destinado temporalmente en Tingen. Leonard y Klein intercambiaron una mirada de asombro. Pero, continuó Edward, dado que actualmente estoy llevando a cabo una misión clasificada, me resulta inconveniente presentar cualquier identificación. Entonces, caballeros, extendió una mano y preguntó, entonces, caballeros, ¿cómo piensan demostrar sus identidades? Los dos estaban completamente desconcertados. Hermano, te estás pasando de la raya. Tú no puedes demostrar tu identidad y nos pides que demostremos la nuestra. Klein pensó un momento antes de sacar su identificación de los Nitauts. ¿Comillas servirá esto? Por supuesto. Edward guardó su libreta. Ya que somos colegas, aquí termina el interrogatorio. Señor Moretti, ¿puedo llamarlo Klein? Claro. Como muestra de agradecimiento por tu ayuda la última vez, déjame invitarte a comer más tarde. Klein declinó de inmediato. No hace falta, todavía tenemos trabajo que hacer hoy. Quizás en otra ocasión. Disculpe las molestias. Tiró de Leonard, que parecía reacio, y los dos se marcharon juntos. En el momento en que salieron, Leonard se zafó del agarre de Klein y susurró, comillas, ¿vas a confiar en él tan fácilmente? Klein suspiró con impotencia. Por supuesto que no. Comillas, entonces ¿por qué me sacaste a rastras? ¿Qué otra cosa podíamos hacer? ¿Atacarlo en el acto? Preguntó Klein con seriedad. Creo que primero deberíamos informar al capitán. Si tenemos que actuar, debemos estar preparados. Ese era su razonamiento sincero. Pero en el fondo, tenía otra consideración. Edward era miembro del Club del Tarot y un ferviente creyente del loco. Si realmente había hecho algo sospechoso, a menos que fuera un criminal atroz, Klein preferiría encontrar la manera de ayudarlo a escapar. Leonard frunció el ceño. Comillas, ¿pero qué pasa si se escapa? Por eso me quedaré aquí vigilándolo. Tú regresa e infórmale al capitán.
De ninguna manera. Solo eres un vidente de secuencia 9, no tienes mucha habilidad para el combate. Es demasiado peligroso. Regresa e informa, y yo me quedaré aquí vigilándolo. Está bien. Klein no tuvo más remedio que aceptar la preocupación de Leonard. Antes de marcharse, le advirtió, recuerda, no actúes precipitadamente antes de que volvamos. Leonard levantó dos dedos y le dio un ligero golpecito en la frente a Klein. Oye, ¿quién de nosotros es el novato aquí? Date prisa y vete. Klein se dio la vuelta rápidamente y echó a correr, haciendo señas a un carruaje que pasaba y dirigiéndose directamente a la empresa de seguridad Blackthorn en la calle Zouteland. No, primero tengo que confirmarlo con Edward, si realmente se está haciendo pasar por un funcionario. Pero, ¿no sería demasiado embarazoso que el mismísimo bufón hiciera de repente esa pregunta? Klein tuvo una idea brillante, y si lo formulaba como una súplica a mí mismo, podría decir, yo, Klein, soy uno de los favoritos del bufón, y usarlo como advertencia para Edward. Pero, ¿cómo iba a saber quién era? Como seguidor del loco, conocer la identidad de los miembros del Club del Tarot debería ser razonable, no. Detener. Klein tomó una decisión y le gritó al cochero, disculpe, necesito ir al baño. Calle Tulipán N grado 5. Edward lanzó una pequeña pelota al aire, y Lilith saltó, atrapándola en pleno vuelo antes de girar en el aire y aterrizar con gracia. Trotó de regreso, se puso de pie sobre sus patas traseras, colocó sus patas delanteras en el regazo de Edward y escupió la pelota con entusiasmo. Miau. Edward recogió la pelota, justo cuando estaba a punto de lanzarla de nuevo. Su visión se nubló repentinamente. Una densa niebla grisácea envolvía el entorno, extendiéndose sin fin hacia el horizonte. En lo profundo de la bruma, una silla de respaldo alto se alzaba imponente, eternamente presente. Una figura difusa permanecía sentada en ella, con una presencia solemne e inquebrantable. ¿El tonto? Entonces, de entre la niebla, emergió otra sombra, una figura borrosa vestida con un uniforme de policía. Permaneció arrodillado en posición de oración y habló con sincera devoción. Señor Tower, soy Klein, un seguidor predilecto del loco. Necesito saber si lo que acaba de decir es cierto. ¿Es usted realmente un miembro oficial de la Iglesia de la Noche Eterna? Si no lo es, por favor, busque la oportunidad de escapar inmediatamente. Edward quedó momentáneamente aturdido, un destello de sorpresa cruzó por su mente. ¿Klein es realmente tan leal? ¿Está dispuesto incluso a arriesgarse a exponerse para advertirme? Tras la sorpresa inicial, suspiró para sus adentros. No es de extrañar que todo el mundo adore a Klein. Llevando una mano al pecho, Edward bajó la cabeza y respondió, honorable tonto, por favor, infórmele a su favor que todo lo que dije antes es cierto. Soy, en efecto, un miembro oficial de la Iglesia de la Noche Eterna. Puede estar tranquilo. Un instante después, la voz tranquila del loco resonó entre la niebla. Entiendo. Al segundo siguiente, todo se desvaneció, la vista, el sonido, la presencia, sin dejar rastro, como si nunca hubiera sucedido. Lilith hacía rato que se había llevado la pelota, arrojándola a un lado para entablar una batalla desigual con el aire en el suelo. En otra parte. Klein abrió los ojos dentro del baño de unos grandes almacenes y exhaló un suspiro de alivio. Aunque todos los miembros del Club del Tarot, incluido él mismo, podrían considerarse hipócritas y manipuladores en el gran esquema de las cosas, Klein aún sentía un fuerte sentido de pertenencia al equipo Tingen Nitaux. Este acto de traición le pesaba mucho. 10 minutos después. Klein regresó a la compañía de seguridad Blackthorn. En la recepción, Rosanne cabeceaba con un libro en la mano. En cuanto oyó sonar el timbre, se despertó sobresaltada. Bienvenido. Oh, Klein, ¿ya has vuelto? Sí, ¿dónde está el capitán? Rosanne disimuló un bostezo. En su oficina. Entiendo. Klein se marchó apresuradamente. Rosanne recordó algo de repente. Oh, espera, el capitán tiene una cita con un invitado importante. Hoy todo el mundo tiene mucha prisa. Bajó la cabeza de nuevo, hojeando su libro, y pronto volvió a caer adormilada. Klein bajó rápidamente las escaleras. Un escalofrío le llegó desde abajo, disipando el calor que aún sentía en el cuerpo. En cuanto llegó a la zona de oficinas subterráneas, vio al capitán Dan sacando a un hombre de su despacho. A juzgar por sus posiciones, Dan parecía ser el subordinado en esa conversación. Klein, llegas justo a tiempo. Dan dio un paso atrás y presentó al hombre que estaba a su lado. Este es Lord Crested Cesimir de Backlund, uno de los 9 diáconos de mayor rango de los halcones nocturnos. Él es el responsable de su evaluación.
El ánimo de Klein mejoró. Por fin llegó la evaluación. Por fin puedo pasar a la secuencia 8. Encantado de conocerte, Klein. Crested Cesimir era un hombre de unos 30 años, vestido con una gabardina negra sobre una camisa blanca. Su cabello castaño claro, corto, le daba un aspecto elegante y sereno. Lucía una sonrisa cálida y afable. ¿Comenzamos? Por supuesto. Klein asintió instintivamente, y luego se detuvo bruscamente. Espere. Capitán, durante nuestra investigación anterior, hicimos un descubrimiento importante. Relató rápidamente todo el encuentro con Edward y concluyó, así que, dado que no estamos seguros de si es un enemigo o un aliado, y desconocemos su verdadera fuerza, pensé que lo mejor era informar antes de tomar cualquier medida. Dan asintió con aprobación. Tomaste la decisión correcta. Luego se dirigió a Crested Cesimir. Lord Cesimir, ¿conoce usted a un Edward de los halcones nocturnos de Backlund? ¿Eduardo? Crested Cesimir frunció el ceño pensativo. Tras un breve instante, dijo con firmeza, estoy seguro de que no hay nadie con ese nombre ni en los halcones nocturnos de Backlund ni en los guantes rojos. Debe ser un impostor. ¿Qué? Klein quedó estupefacto. Su primera reacción fue. Edward, ¿de verdad te atreviste a engañar incluso al loco? Capítulo 49, cortejando con éxito a la muerte. Edward acababa de vestirse, se puso el abrigo, el sombrero, el bastón con incrustaciones de plata y el reloj de bolsillo, cuando de repente estornudó varias veces seguidas. Frotándose la nariz, le dio unas palmaditas a Lilith, que estaba recostada perezosamente sobre su hombro, y le preguntó, Lilith, ¿me estás maldiciendo? Lilith se estiró, le frotó el hocico contra la cara y dejó escapar un suave ronroneo. En realidad lo preferiría si lo fueras. Edward abrió la puerta, se estiró bajo el sol de la mañana y se dirigió hacia la estación de carruajes. Poco después, se percató de que alguien lo seguía. Era Leonard. Tampoco intentaba disimular, así que lo alcanzó rápidamente y caminó a su lado. Señor Edward, ¿a dónde se dirige? Edward chasqueó los dedos 2 veces, y un pajarito salió volando repentinamente de su mano. Como pueden ver, soy mago de escenario. Actúo de 2 a 3 horas diarias en el circo de la plaza del ayuntamiento. Leonard se echó la chaqueta de policía al hombro con aire despreocupado. Creí que ibas a huir. Correr, ¿a dónde iría? A Edward se le ocurrió una idea repentina. Se detuvo en seco y dijo, un momento. Acabo de pensar en un truco interesante. ¿Qué clase de truco? Observen con atención. Edward sacó una moneda de oro y la hizo danzar entre sus dedos, pasándola hábilmente de nudillo a nudillo. Cuando la mirada de Leonard se posó en el movimiento, Edward se detuvo bruscamente. Alzó la moneda hacia su ojo derecho, al mismo tiempo, ésta se volvió translúcida, asemejándose a un monóculo. Leonard frunció el ceño, confundido, pero antes de que pudiera decir nada, una intensa sensación de presentimiento lo invadió. No era su propio instinto, provenía de Pallez Zoroast, el ser antiguo y poderoso que residía en su interior. Pález, ¿sentía miedo? El monóculo se detuvo a poco más de 10 centímetros del ojo de Edward antes de volver a convertirse en una moneda de oro macizo. Edward cerró suavemente los dedos a su alrededor. Desde luego, no pensaba ponerse un monóculo, al fin y al cabo, se decía que Amon podía percibir a cualquiera que llevara uno. En ese momento, el carruaje público apareció lentamente a la vista. El carruaje ya está aquí. ¿Te gustaría venir a ver mi actuación? No te vayas. La voz de Pallez resonó con fuerza en la mente de Leonard. ¿Qué te pasa, viejo? Tras un breve silencio, Pallez finalmente volvió a hablar, con un tono pesado. Hay algo raro en este hombre. Parece saber quién soy, y que existo dentro de ti. Pero no eras tú de la tercera época. No lo sé. Espero estar dándole demasiadas vueltas al asunto. Cuando el carruaje se alejó, Leonard apretó la mandíbula. Este tipo es definitivamente sospechoso. Dentro del carruaje, Edward se recostó en el asiento y dejó escapar un largo suspiro. Con razón Klein disfruta tanto coqueteando con la muerte. Ese pequeño truco aceleró enormemente la digestión de mi poción. A este ritmo, con solo unos pocos incidentes similares debería ser suficiente para completar la digestión. Lanzó la moneda que tenía en la mano con indiferencia. Qué lástima. Probablemente esto solo funcione la primera vez. Mediodía. Edward acababa de terminar su actuación cuando el director del circo, Evans, se le acercó. Junto a él se encontraba un hombre de unos 50 años,
Con el pelo canoso peinado hacia atrás con esmero y el rostro adornado con un bigote de manillar meticulosamente cuidado. Señor Edward, le habla el señor Depp, director del Hospital Psiquiátrico de Green Hill. Tiene una petición para usted. ¿El director del manicomio? ¿Qué quiere de mí? Aunque sentía curiosidad, Edward se quitó el sombrero con cortesía e hizo una leve reverencia. Un placer conocerle, señor Depp. Depp devolvió el saludo con un gesto caballeroso y una cálida sonrisa. Señor Edward, el próximo martes, nuestro centro psiquiátrico organiza una gala para nuestros pacientes con el fin de promover la atención humanitaria. Queremos asegurar a sus familias que sus seres queridos están bien atendidos. Sin embargo, como ven, nuestros pacientes tienen poco interés en un baile convencional. Por eso, quise invitar a un mago experto para que actuara para ellos. Comillas, puedo tomarme un tiempo para pensarlo. La expresión de Edward delataba cierta vacilación. No es que quiera rechazar tu oferta, pero, para ser sincero, nunca he actuado para, perdón por la expresión, pacientes con enfermedades mentales. Si algo saliera mal. 100 libras. Depp sonrió levemente. Estamos dispuestos a pagarte 100 libras por la actuación. 100 libras, no es una suma pequeña, solo por un espectáculo de magia. Sin dudarlo, Edward hizo una leve reverencia y sonrió. Sería un honor actuar. Excelente. Por favor, lleguen el próximo martes a las 15 en punto. Pueden informarnos con antelación sobre cualquier material o preparación que necesiten. La función comenzará alrededor de las 19 en punto. Ningún problema. Tras pronunciar unas palabras más sobre las normas de asilo, Depp se marchó rápidamente. Evans, observando el intercambio, suspiró con envidia. Una actuación por 100 libras. El señor Depp sí que es generoso. Edward soltó una risita. En realidad, el dinero no me preocupa demasiado. La magia es solo un pasatiempo personal, el dinero no significa mucho para mí. Evans hizo una pausa y luego preguntó con cierta timidez. Entonces, ¿eso significa que no tenemos que pagarte por la actuación de hoy? Coma, eso no servirá. Comillas, jajajajaja. Evans soltó una carcajada. TSK, no supo actuar con naturalidad. Cuando Edward salió del circo con Lilith, se topó inesperadamente con alguien. Christine. Vestía una gabardina extra grande y un sombrero de copa de terciopelo. Sostenía un bastón en su mano enguantada. Debajo de la gabardina, llevaba una camisa blanca, aunque su pecho estaba ceñido hasta el pecho, tan plano que parecía una pista de aterrizaje. Un bigote castaño adornaba su labio superior. A primera vista, parecía un caballero de estatura bastante baja. Al ver su mirada fría fija en él, Edward dio un paso al frente sorprendido. Espera, señor Christine. ¿Estaba usted aquí por casualidad o me estaba buscando específicamente? Christine hizo girar su bastón e hizo un gesto hacia adelante. Hablemos mientras caminamos. La plaza del ayuntamiento estaba situada cerca del distrito comercial de Tingen, un lugar bullicioso y lleno de gente, una de las principales razones por las que los circos se instalaban allí. Después de caminar varios cientos de metros, Christine finalmente habló. Comillas, ¿me dejas sustituirte en la actuación en el manicomio? Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿cómo sabes eso? Instintivamente quiso interrogarla más, pero rápidamente se dio cuenta de que. ¿Cómo estuviste detrás de esto? El tono de Christine permaneció impasible. Simplemente le di al director una pequeña sugerencia psicológica. Es una gala sencilla, los pacientes se alegran, sus familias se tranquilizan y el asilo mejora su reputación. Todos ganan. O eres una persona muy amable, Edward puso los ojos en blanco. Unirse a un circo, hipnotizar al director del manicomio y organizar un espectáculo de magia. Te has metido en un buen lío. Seguro que no es solo por el gusto de hacer un espectáculo de magia en el manicomio, ¿verdad? Christine ni lo confirmó ni lo negó. Simplemente dijo con su tono habitual, diga su precio. Vamos, dijo Edward encogiéndose de hombros. El director de ya me ha conocido. ¿Cómo se supone que voy a delegártelo así como así? Cualquier excusa sirve, problemas estomacales, enfermedad, secuestro, lo que sea. Lo único que le importa es que el espectáculo se lleve a cabo, no quien lo realice. Edward soltó una risita mientras acariciaba distraídamente el pelaje de Lilith. La pequeña criatura ronroneó de satisfacción. Entonces, cuando causes un escándalo en el manicomio y te escapes, soy yo quien tiene que pagar las consecuencias. ¿Qué te parece esto? Si pueden organizar un espectáculo, pueden organizar un segundo más adelante. Me están persiguiendo. Christine dejó de caminar. No puedo esperar tanto tiempo.
Entonces te aconsejaría que te concentraras en correr por tu vida. ¿Qué podría ser más importante que mantenerte con vida? Venganza. Bajó un poco la mirada, con la voz teñida de tristeza y resentimiento. Puede que sea de la familia Abraham, pero mis padres eran gente común que jamás tomó pociones. Hace años, fueron brutalmente asesinados. Desde entonces, mi único propósito en la vida ha sido la venganza. Hace poco, por fin encontré al asesino de mis padres. Se esconde en el manicomio. Sus ojos se enrojecieron mientras miraba fijamente a Edward. Por favor, ayúdame. Se miraron fijamente por un instante antes de que Edward, de repente, juntara las manos con una sonrisa. Decir una mentira tan larga y sincera sin pestañear, impresionante. Ah, y de verdad se te pusieron los ojos rojos. Eso sí que es dedicación. Pero tu historia es demasiado floja. Sin una buena introducción, sin desarrollo, sin giros argumentales. Directamente al trágico trasfondo. Necesita mejorar. Christine apretó con fuerza su bastón. Su expresión cambió varias veces antes de volver a su habitual indiferencia. Necesito robar un libro del manicomio. Se perdió durante un conflicto interno en la familia Abraham y, tras muchos giros y vueltas, acabó en manos de un bellonder demente que lo llevó al manicomio. Edward arqueó una ceja. Continúa. Esta versión de la historia se está poniendo interesante. Se dice que este libro contiene todas las fórmulas para la trayectoria del aprendiz. ¿Comillas? ¿Qué libro? ¿Cómo se llama? ¿Qué aspecto tiene? ¿Crees que soy tan estúpida? Preguntó con frialdad. Lo único que puedo prometerte es que si me ayudas y consigo ese libro, compartiré contigo las fórmulas de las pociones. Tengo la sensación de que desaparecerás en cuanto consigas lo que quieres. Ah, espera, ¿porque alguien de la familia Abraham necesita buscar fórmulas para aprendices? La mirada de Christine se agudizó, miró fijamente a Edward y preguntó, parece que sabes bastante sobre los Abraham. Solo un poquito. Edward levantó el pulgar y el índice, dejando un pequeño espacio entre ellos. Continuó, ¿qué te parece esto? Dime cómo es el libro y veré si puedo conseguirlo. No te preocupes, sabes dónde vivo. No puedo huir. Ella lo miró fríamente durante un rato antes de darse la vuelta y marcharse. Oye, espera un segundo. Edward se interpuso rápidamente entre ella y la vio, sonriendo. Tengo curiosidad, antes de perder tu cuaderno, podrías haber anotado un método para alterar tu apariencia e infiltrarte en el manicomio de esa manera. ¿Por qué tanto lío? No respondió y simplemente se perdió entre la multitud. ¡Qué vergüenza! A partir de los fragmentos de memoria que había extraído mediante legilimencia, Edward confirmó que ella no había mentido sobre el libro, pero sí había ocultado algunos detalles clave. Justo cuando estaba a punto de indagar más a fondo, Christine notó que algo no cuadraba y dio por terminada la conversación abruptamente. Comillas, ¿por qué Force se topa una y otra vez con Abrahams ingenuos y bondadosos, mientras que el que yo conozco no puede pronunciar ni una sola palabra sincera? Al principio, pensó que Christine era una tonta, demasiado inocente e ingenua. Resultó que el tonto era él. En el mundo de los misterios, nadie era simple. Dicho esto, no tenía ningún interés en actuar para un grupo de locos. Quizás sería mejor aprovechar la oportunidad para ganarse un favor y, tal vez, acabar siendo la mantis religiosa que acecha a la cigarra, sin darse cuenta del oropéndola que la sigue. De acuerdo, te ayudaré. La voz de Edward resonó entre la multitud y llegó a los oídos de Christine. Pero esas 100 libras son mías. Además, deberías añadir al menos unos miles de libras de oro como bonificación. Hizo una breve pausa y, tras pensarlo un momento, asintió, volveré a buscarte. Comillas, oye, todavía no has aceptado la parte de las libras de oro. Calle Tulipán. Edward caminó tranquilamente hacia el número 5 de la calle Tulipán, con una pequeña caja de regalo en una mano y un pastel de carne en la otra, masticando mientras caminaba. Este pastel de carne era como un pastel de sí con una capa extra gruesa de queso, suave y esponjoso, pero después de unos bocados, resultó un poco grasoso. Lilith, en cambio, parecía disfrutarlo. Pero su boca era demasiado pequeña, un solo bocado de queso era como masticar chicle. Lo mordisqueó durante un buen rato, incapaz de tragar, y se frustró tanto que parecía a punto de darse una bofetada. Uf, echo de menos el hot pot, el salteado picante, el ramen, el katsu y las patatas salteadas con berenjenas. Edward se detuvo primero en el número 4 de la calle Tulip, con la intención de dejarle un pequeño regalo a Priscilla. Sin embargo, la casa estaba vacía, seguramente Steven Green aún no había regresado del trabajo.
Me pregunto dónde se queda Priscilla cuando él está trabajando. Recuerdo que Scatter mencionó que solo Green y su hija viven aquí. Su esposa, quizás viven por separado. Edward colgó el regalo en el pomo de la puerta y luego se volvió hacia el número 5. Cuando él giró la llave y la cerradura se abrió con un clic, Lilith aguzó el oído de repente y miró a su alrededor con cautela. Cómate SK, no me digas que es Christine otra vez. ¿No acabábamos de arreglar las cosas? Sin movimientos bruscos, Edward alzó a Lilith en brazos y la metió discretamente en su abrigo, dejándola deslizarse en un bolsillo interior. Luego, retrocedió lentamente. En ese instante, una oleada de somnolencia lo invadió. Alguien estaba intentando arrastrarlo a un sueño. Edward inmediatamente se aplicó un Rennerbate, saliendo de la somnolencia justo cuando. Estallido. Se oyó un disparo. Capítulo 50, derrótame en un instante. Comillas protego. Sonido metálico. Una bala impactó en el suelo a los pies de Edward y rebotó, solo fue una advertencia. Cuando Edward se dio la vuelta, vio a Leonard caminando hacia él, con su revólver apuntándole directamente. Edward, no te resistas, ven con nosotros. Comillas, ¿por qué solo Leonard? Dos figuras más aparecieron una tras otra. Una era un hombre con una gabardina negra, de ojos hundidos y entradas incipientes. La otra era una mujer de larga y sedosa melena negra. Los tres se desplegaron formando un triángulo, rodeando a Edward. ¿Por qué me persigue el escuadrón de los halcones nocturnos de Tingen? Preguntó Edward, desconcertado. ¿Será porque me uní a la iglesia de la noche eterna ayer y aún no lo saben? ¿No deberían al menos enviar un telegrama a Backlund para confirmarlo primero? Bueno, ya que están aquí, démosles un saludo propio de un mago. Comillas confundo. Una onda translúcida se propagó hacia afuera. Los cuatro Niktauks se quedaron paralizados por un instante. Cuando volvieron en sí, Edward ya no estaba. Al segundo siguiente, Leonard gritó alarmado, comillas capitán, detrás de usted. Con un chasquido, Edward apareció justo detrás de Dan. Comillas dejar estupefacto. Dan reaccionó al instante, rodando hacia un lado para esquivar el ataque. Pero antes de que pudiera contraatacar, las flores y las enredaderas que crecían al borde del camino se enroscaron repentinamente formando cuerdas que se envolvieron fuertemente alrededor de sus piernas. Con movimientos fluidos, sacó una daga y cortó las ataduras. Comillas tarantellegra. Dan perdió el control de sus piernas y, de repente, comenzó a bailar claqué involuntariamente. Las cuerdas encantadas aprovecharon la oportunidad para inmovilizarlo por completo. Pan, pan, pan. Leonard disparó 3 veces seguidas, todas impactando en el mismo punto. Finalmente, el protego de Edward mostró una grieta. Pero Edward simplemente sonrió y lo lanzó de nuevo, restaurando la barrera. Maldita sea, maldijo Leonard, esquivando con agilidad varios hechizos. Justo cuando iba a disparar por cuarta vez, su revólver se le escapó de la mano y aterrizó perfectamente en las manos de Edward. Bonita pistola, ahora es mía. Comillas confundo, Petrificus totalus. Otro encantamiento confundus se propagó hacia afuera. En el breve instante de desorientación, el cuerpo de Leonard se puso rígido y se convirtió en piedra, transformándose en una estatua. Edward apareció de nuevo con un chasquido, esquivando el ataque furtivo de Royale Raiden por el costado. Con un movimiento de su varita, otra maldición de inmovilización total la dejó paralizada en el acto. En ese momento, todo el equipo de los Tingen Niktauks había sido aniquilado. Pero Edward no bajó la guardia. En cambio, se giró para mirar la entrada de su casa. Hacer clic. La puerta se abrió desde dentro y Crested Cesimir salió, vestido con una gabardina negra sobre una camisa blanca. En su mano sostenía una espada de hueso blanco, de menos de 1 metro de largo, cuya superficie estaba grabada con misteriosos motivos. Tras él, Klein lo seguía, con el rostro lleno de asombro e incredulidad. Edward se convirtió en un Beyonder hace solo 2 o 3 semanas, ¿verdad? ¿Cómo pudo derrotar al capitán y a los demás con tanta facilidad? ¿Es el camino del aprendiz realmente tan poderoso? Comillas GM, quiero denunciar un desequilibrio de clases. Mientras Edward observaba a Crested Cesimir, Cesimir también lo observaba a él. Al principio, había supuesto que sería una operación rutinaria, Dan y los demás ni siquiera habían traído ningún artefacto sellado. Según la información que Klein le había proporcionado, Edward se había convertido en un Beyonder hacía poco tiempo. Sin embargo, para su sorpresa, los 3 Niktauks fueron abatidos en menos de 2 minutos. Si Edward hubiera querido matarlos, sus cadáveres ya estarían tirados en la calle. Tú, comillas.
Justo cuando Crested Cesimir abrió la boca para hablar, Eduardo alzó ambas manos sin dudarlo y realizó el saludo militar francés. Me rindo. Compañía de Seguridad Blackthorn, área de detención subterránea. Edward estaba sentado en una habitación separada por una mampara, mirando al hombre que tenía enfrente con la mirada perdida. Había transcurrido media hora desde que lo trajeron. Leonard permanecía junto a la puerta, mirando a través de la ventana hacia la habitación, con una expresión indescifrable. Klein se acercó con 2 tazas de café y le dio una a Leonard. Deja de mirar fijamente. Cuando regrese el mensajero de Lord Cesimir, sabremos si lo que dijo es cierto. Sí, lo entiendo. Leonard tomó un sorbo de café, usándolo como excusa para ocultar sus verdaderos pensamientos. ¿De verdad Edward se dio cuenta del anciano que había dentro de mí? ¿Cómo lo descubrió? ¿Quién es exactamente? Esas habilidades que usó para derrotar a los halcones nocturnos. Incluso el anciano dijo que nunca las había visto antes. Pero esas preguntas solo podían permanecer encerradas en su mente. Tenía que asimilarlas él mismo. Poco después, Crested Cesimir salió de la sala de alquimia con un trozo de pergamino en la mano y una expresión de ligera sorpresa. Tanto Klein como Leonard preguntaron al mismo tiempo, ¿cuál es el resultado? Crested les entregó el pergamino. Acabo de confirmarlo con su gracia al santo en Backlund. Edward, en efecto, se unió recientemente a la iglesia, pero aún no ha sido asignado a ninguna organización oficial. Klein dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. El requisito del loco para los miembros del club del tarot era simple, no tienes que ser una persona completamente buena, pero al menos debes mostrarme el respeto básico que merezco. Leonard examinó el pergamino con asombro y exclamó. Dice que Edward será transferido al equipo Tingen Niktaux a partir de hoy. Así es, confirmó Crested con una sonrisa, y luego se dirigió a Dan, que había permanecido en silencio. Dan, eres el capitán. Deberías ser tú quien le informe de la noticia. En cuanto a mí, necesito evaluar a Klein pronto. Todavía tengo otros asuntos que atender esta tarde. Crested, por supuesto, estaba muy interesado en Edward, especialmente al enterarse de que solo estaba en la secuencia 8. Sentía aún más curiosidad por las peculiares y variadas habilidades que Edward había demostrado. Pero su gracia le había indicado específicamente lo contrario, así que no tuvo más remedio que reprimir su curiosidad. Entendido, respondió Dan. Tomó el pergamino de manos de Leonard y entró en la habitación separada por una mampara. Con expresión seria, dijo, señor Edward, la operación de hoy fue un error de cálculo por mi parte, le pido disculpas. Dan asumió la culpa voluntariamente. Normalmente, habría confirmado la identidad de Edward con Backlund antes de actuar. Sin embargo, dado que Crested Cesimir había estado presente e insistido en que Edward era un problema, fue él quien tomó la decisión final de proceder con el arresto. No tienes por qué ser tan formal, dijo Edward con una leve sonrisa. En realidad, tenía una impresión favorable de Dan, ese hombre que a menudo olvidaba cosas y solía decir un momento, que se preocupaba sinceramente por sus subordinados, era profundamente emotivo, pero que, en última instancia, nunca encontró el valor para confesarse a la mujer que amaba. Muy bien, espero que podamos trabajar bien juntos a partir de ahora. Dan extendió la mano hacia Edward, quien instintivamente la estrechó antes de quedarse paralizado de repente. Espera, ¿trabajar juntos? ¿Qué quieres decir? Su gracia el santo de Backlund te ha transferido al escuadrón Tingen Nittaux. A partir de hoy, somos compañeros. Soy el capitán Dan Smith. Los labios de Dan se curvaron en una leve sonrisa. Estaba de muy buen humor. Antes, la mayor parte de la fuerza de combate del escuadrón Tingen dependía únicamente de él, un simple secuencia 7. Ahora, con un compañero de equipo que podía derribarlo al instante, la presión sobre sus hombros había disminuido considerablemente. ¿Comae? Edward examinó rápidamente el pergamino. El contenido era sencillo, por voluntad de la diosa, Edward es transferido al escuadrón Tingen Nittaux, Anthony Stevenson. Entonces, después de todo eso, se suponía que debía unirme a los Tingen Nittaux y convertirme en compañero de equipo de Klein, ¿por qué no decirlo directamente? De acuerdo, consideraré esto como una forma de recompensarte por guardar mis secretos. Sus pensamientos daban vueltas rápidamente y tomó una decisión enseguida. Edward se puso de pie e hizo una leve reverencia. Entendido, capitán Dan. Permítanme presentarles a los miembros del equipo. Dan sacó a Edward de la habitación dividida. Este es Leonard Mitchell, un poeta de medianoche de la secuencia 8. Ustedes dos ya se conocen. Leonard asintió levemente, aunque su mirada aún denotaba cierta cautela.
Esta señora es Royale Reiden, una insomne de secuencia 9. Royale asintió brevemente en respuesta. Klein está actualmente en proceso de evaluación para un posible ascenso con Lord Cesimir. ¿He oído que ustedes dos ya se conocen? Así es. De hecho, Klein fue quien me ayudó a convertirme en un Beyonder. Dan ya había oído hablar de esta supuesta ayuda. Continuó, además de ellos, tenemos otros 5 miembros. El coleccionista de cadáveres Fry está trabajando en un caso. El poeta nocturno Catron está de servicio vigilando la puerta de Chanisoy. El viejo Neil tuvo un accidente recientemente y estuvo a punto de perder el control, así que tiene que quedarse detrás de la puerta de Chanis por ahora. Y no te olvides de mí. Una voz interrumpió cuando una mujer levantó la mano. Bien, y ahí está Rozanne. Dan, en un raro momento de humor, añadió, si tienes alguna preferencia de café, puedes decírselo, lo prepara muy bien. Soy oficinista, no camarera, capitán, resopló Rozanne antes de volverse hacia Edward con una sonrisa amable. Hola, Edward, soy Rozanne. Mi padre también fue miembro de los halcones nocturnos. De ahora en adelante, somos compañeros. Aunque no me gusta mucho como me llama el capitán, se me da bastante bien preparar café. Edward colocó la mano derecha sobre su pecho e hizo una leve reverencia. Soy Edward, un maestro de trucos de secuencia 8. Es un placer unirme al equipo Tingen. Los Nitaux no eran precisamente un lugar de trabajo corporativo, no había una gran ceremonia de bienvenida para los nuevos reclutas. Tras las presentaciones, Edward pasó a formar parte oficialmente del equipo. Cuando Klein salió de la sala de alquimia, su rostro irradiaba alegría. Acababa de superar la evaluación y había consumido con éxito la poción, convirtiéndose así en un payaso de secuencia 8. En comparación con la secuencia 9, que solo otorgaba una única habilidad de adivinación, la poción del payaso proporcionaba múltiples habilidades sobrenaturales, además, su constitución física se había visto mejorada. Como cabía esperar de una poción relacionada con el combate, ahora confiaba en que, en una batalla real, no tendría que limitarse a quedarse al margen y ser un mero espectador. En el momento en que Klein salió, se encontró con Edward, Leonard y Royale sentados jugando a lucha contra el casero, o mejor dicho, a lucha contra el mal. Leonard le dedicó a Edward una sonrisa burlona y despreocupada. No me lo creo. Te quedan 20 cartas, ¿de verdad puedes derrotarme al instante? Edward le lanzó una mirada y luego, con indiferencia, dejó caer sus cartas. Zeppelin. En ese instante, Leonard canalizó el espíritu de la fatalidad, y su destino quedó sellado por sus propias palabras. Es hora de fichar la salida. Royale arrojó sus cartas sobre la mesa, se levantó y bostezó. Así era la vida de un Niktau, cuando estaban ocupados, tenían que arriesgar sus vidas en cualquier momento, cuando estaban ociosos, podían aburrirse tanto que les crecía musgo metafórico. Por supuesto, la mayoría de los miembros preferían los días de inactividad, aburridos, pero seguros. Me voy a casa entonces. Si tengo tiempo, os invito a comer este fin de semana. Edward acababa de levantarse cuando Klein y Leonard gritaron simultáneamente, esperen. Ambos se quedaron paralizados por un instante y luego intercambiaron miradas de desconcierto. Klein miró a Leonard con curiosidad. Iba a hablar primero con el capitán. Tenía algo que preguntarle a Edward. Está bien. No era difícil adivinar que Klein quería hablar de algo relacionado con el loco. Como bendecida del loco, ahora que había decidido revelarse a Edward, naturalmente tenía que explicarle algunas cosas. Edward se volvió hacia Leonard. Comillas, ¿y tú, quieres unirte a nosotros? Leonard cogió su abrigo de la silla y se lo echó al hombro. En otra ocasión. Edward y Klein se dirigieron al despacho del capitán, donde Dan estaba recostado en su silla, disfrutando tranquilamente de su pipa. Primero miró a Edward. Parece que te llevas bien con todo el mundo. Se debe principalmente a su personalidad, es fácil llevarse bien con ellos. Dan asintió y luego se volvió hacia Klein. Estás en buena forma, para nada como alguien que acaba de tomar una poción. Quizás esa sea la ventaja de digerir bien lo anterior antes de seguir adelante, reflexionó Klein. Luego preguntó, ¿se ha marchado Lord Cesimir? Sí, como diácono mayor, tiene otros asuntos que atender, respondió Dan, haciendo una breve pausa. Antes de irse, mencionó específicamente que si alguna vez quieres unirte a los guantes rojos, siempre serás bienvenido. Ah, los guantes rojos son una fuerza de élite dentro de los halcones nocturnos. Klein parpadeó, entre la sorpresa y la confusión. Comillas, ¿por qué? Durante la batalla, estuve escondiéndome detrás de él todo el tiempo. Quizás tenga sus propios criterios de evaluación,
dijo Dan con naturalidad, dando otra calada a su pipa. Muy bien, según el reglamento, como acabas de pasar a la siguiente ronda, tienes derecho a un día de descanso. Mañana es fin de semana, así que podrás dormir bien y disfrutar de una comida con tu familia. Klein respiró hondo y negó con la cabeza. No hace falta, capitán. Acabo de terminar mi curso de misticismo y quiero dedicar la mañana de mañana a aprender más técnicas de combate. Hizo una pausa por un instante y luego miró a Edward con expresión seria. No quiero que la próxima misión sea otra situación en la que solo pueda quedarme de brazos cruzados mientras todos los demás están en peligro. Dan lo miró fijamente durante un largo rato antes de esbozar una leve sonrisa. Me parece bien. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.